Hola, dentro de la serie Filosofía y Matemáticas, en esta ocasión abordaremos, en dos partes, las principales aportaciones de la filosofía matemática islámica medieval, así como sus referentes fundamentales en la filosofía aristotélica y neoplatónica y en las obras de Euclides. En esta primera parte comprenderemos que las bases de la filosofía matemática islámica se manifiestan en sus concepciones sobre el infinito y el continuo en diálogo con la doctrina religiosa. Así, la escuela filosófica de la falsafa y la teológica del kalam construyen una ciencia que para edificarse sólidamente se cimentan en un modelo de argumentación sustentado en la lógica aristotélica, así como en la estructura axiomática euclidiana. La falsafa, que es la filosofía desarrollada en el mundo islámico, un término que proviene del árabe, es una transliteración del término griego filosofía. Se desarrolló principalmente en lengua árabe durante la Edad Media. Esta filosofía es de inspiración griega, nació y se desarrolló a partir de un gran movimiento de traducción y recepción del pensamiento griego, sobre todo de las obras de Aristóteles y el neoplatonismo, que fueron adaptadas e integradas. Los principales elementos de la filosofía aristotélica se pueden agrupar en torno a su lógica, el órganon, su física y metafísica, teoría de la realidad, y su ética y política, teoría de la acción. La lógica aristotélica es la base de su método científico y filosófico. La contribución más famosa es el silogismo. Es un tipo de razonamiento deductivo que consta de 3 partes, 2 premisas y una conclusión. Permite extraer una verdad particular de verdades generales. Ejemplo, premisa 1. Algunos árboles son caducifolios. Premisa 2. Todos los árboles son seres vivos. Conclusión. Por lo tanto, algunos seres vivos son caducifolios. Las categorías son las clases fundamentales en las que se puede clasificar todo lo que existe o todo lo que puede decirse sobre algo. Las 10 categorías principales son sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, posición, estado, acción y pasión. La sustancia es la categoría primaria. Aristóteles se enfocó en el estudio del ser en cuanto ser y el movimiento en el mundo sensible. Sustancia y accidentes. La sustancia, ousia, es lo que existe por sí mismo, por ejemplo, árbol. Los accidentes son propiedades que no pueden existir por sí mismas, sino que inhieren a una sustancia, por ejemplo, la altura o el color de las hojas de un árbol. Hilemorfismo, materia y forma. Toda sustancia sensible es un compuesto de materia, hile, que es el sustrato potencial e indeterminable, y forma, morpé, que es el principio organizador que da actualidad y esencia a la sustancia. El binomio potencia-acto explica el cambio. La potencia, dinamis, es la capacidad de ser algo que aún no se es, por ejemplo, la semilla es un árbol en potencia. El acto, energía, es la realización o actualidad de esa potencia, por ejemplo, el árbol ya crecido es la semilla en acto. Teoría de las 4 causas.
Aristóteles consideraba que el conocimiento completo de cualquier cosa requiere conocer las 4 causas. 1. Causa material. Aquello de lo que está hecha la cosa, la materia subyacente. 2. Causa formal. Es la esencia o el patrón de la cosa, la forma o definición. 3. Causa eficiente. Lo que produce la cosa o el cambio, el agente iniciador. 4. Causa final, telos. El propósito o fin para el cual existe la cosa, la meta. Motor inmóvil. Es la causa primera y última de todo movimiento en el universo. Es una sustancia eterna, inmaterial y pura actividad, acto puro, que mueve al universo por atracción, como objeto de amor o deseo, sin moverse ella misma. Aristóteles buscó el bien supremo alcanzable por el ser humano. Eudaimonía, felicidad. Es el fin supremo de la vida humana. No es placer ni riqueza, sino vivir bien y actuar bien. Es el florecimiento humano o la vida virtuosa. La virtud como justo medio. Mesotes. La virtud moral se encuentra en el punto medio entre 2 extremos viciosos, uno por exceso y otro por defecto. Ejemplo, la valentía es el punto medio entre la temeridad, exceso, y la cobardía, defecto. El hombre como animal político. Aristóteles afirmó que el ser humano es un animal social o político, zoon politikon. La vida humana solo puede alcanzar su pleno potencial y la eudaimonía dentro de una polis, comunidad política o ciudad-estado. Los principales elementos filosóficos del neoplatonismo se centran en una metafísica jerárquica y un camino de ascenso místico para el alma, reformulando y sintetizando el pensamiento de Platón con otras doctrinas. Los elementos fundamentales son el uno, o el bien, que es el principio supremo y fundamental de toda la realidad. Es una unidad absoluta, inefable e inconcebible, que trasciende el ser y el pensamiento. Es la fuente de todo lo existente y el fin teleológico de todas las cosas. Es tan simple que no se puede decir de él que existe como un ser, sino que está más allá del ser. La teoría de la emanación, proceso de la realidad. El resto del universo procede del uno no por creación, sino por emanación, es decir, flujo o desbordamiento, un proceso necesario que no disminuye ni altera al uno. Esta emanación da lugar a una jerarquía de seres o grados de realidad, conocidos como hipóstasis, sustancias fundamentales. Las 3 hipóstasis, grados de realidad. El neoplatonismo clásico, según Plotino, establece 3 hipóstasis principales, que son progresivamente menos perfectas a medida que se alejan del uno. Nous, inteligencia o espíritu es la primera emanación directa del uno. Se corresponde con el mundo de las ideas o formas platónicas. Es tanto pensador como pensamiento. Psique, alma del mundo o alma universal. Emana del nous. Es el principio que anima y da vida al mundo sensible. Es un mediador entre el mundo inteligible, nous, y el mundo material. El alma individual es una parte o reflejo de esta alma universal. Materia-naturaleza, es la realidad más alejada del uno, el eslabón inferior de la jerarquía. A menudo se asocia con la carencia, la oscuridad o el mal, aunque no es un principio activo del mal en sí mismo. El retorno al uno, ascenso del alma. El objetivo ético y espiritual de la vida humana es el retorno o la reunificación del alma individual con el uno. Este retorno se logra mediante la purificación, catarsis, del alma de los impulsos mundanos, la práctica de la virtud y la contemplación filosófica. El culmen de este proceso es el éxtasis, un estado místico en el que el alma anula su individualidad y se funde momentáneamente con el uno. El racionalismo islámico buscaba integrar la razón humana, que es una herencia filosófica griega, con la revelación islámica, es decir, con el Corán y el Hadís, ofreciendo un marco racionalista a los problemas teológicos y cosmológicos del Islam. Los pensadores de la falsafa abordaron temas como la naturaleza de Dios,
el uno, la estructura del cosmos, es decir, cosmología, la psicología como la relación entre el alma y el cuerpo, y la ética y política como la organización de la sociedad ideal. El Corán es el libro sagrado central del Islam. Para los musulmanes, representa la palabra de Dios, Alá, que fue revelada al profeta Mahoma, Muhammad, a través del arcángel Gabriel a lo largo de un periodo de 23 años, entre el 610 y el 632 después de Cristo. La palabra Corán significa literalmente la recitación en árabe, lo que subraya la importancia de su transmisión y memorización oral. Es considerado la revelación final e inalterada de Dios a la humanidad. Por esta razón, el texto original en árabe clásico es el único considerado auténtico y perfecto. Está compuesto por 114 capítulos llamados suras, o asoras, que a su vez se dividen en versículos o aleyas, ayat. Las suras están organizadas aproximadamente de mayor a menor longitud, y no en orden cronológico. Sirve como la guía principal para la fe y la práctica de la vida de los musulmanes. Establece la creencia en un Dios único, monoteísmo estricto, y las bases de la fe islámica. Contiene preceptos éticos, morales, leyes prácticas para la sociedad y el individuo, narraciones de profetas anteriores, como Abraham, Moisés y Jesús, reconocidos como profetas islámicos, y enseñanzas sobre la creación y el juicio final. En esencia, el Corán es la autoridad suprema en el Islam, funcionando como la base de su teología, derecho, sharía y moralidad. El Hadís, del árabe ad, que significa narración o referencia, es la segunda fuente de autoridad y legislación en el Islam, después del Corán. Un Hadís es un relato o registro de las declaraciones, acciones, costumbres y aprobaciones tácitas del profeta Mahoma. Los hadices se utilizan para explicar y desarrollar los principios generales del Corán, proporcionando detalles prácticos sobre cómo deben llevarse a cabo los ritos religiosos, como la oración o el ayuno, y las normas de la vida diaria. El conjunto de hadices considerados auténticos y fiables conforma la sunna, el camino, conducta o costumbre del profeta, que sirve como el modelo a seguir para todo musulmán. Junto con el Corán, la sunna, contenida en los hadices, es el fundamento de la sharía, la ley islámica. Los principales exponentes de la falsafa fueron Al-Kindi, que se considera el iniciador de este movimiento, Al-Farabi, Avicena y Averroes, cuya influencia fue fundamental para reintroducir a Aristóteles en la Europa medieval. La falsafa no fue solo un fenómeno musulmán. En ella participaron también pensadores cristianos y judíos que vivían en el mundo islámico. A menudo se la considera una escuela de pensamiento históricamente definida entre los siglos VIII y XII. Para los filósofos de la falasifa, la geometría euclidiana, con su estructura axiomático-deductiva, representaba el modelo supremo de razonamiento. Este ideal de demostración, conocido como Burán, se convirtió en el estándar de certeza que la filosofía aspiraba a emular en todas sus ramas, incluidas las pruebas metafísicas, como las relativas a la existencia de Dios. El término Burán proviene de la raíz árabe que significa prueba o demostración de la verdad.
Su uso y formalización están fuertemente influenciados por la lógica de Aristóteles que fue adoptada y desarrollada por los filósofos islámicos, llamados falasifa. El Burán se asemeja al concepto de la demostración apodíctica o la prueba científica en la filosofía griega. Se refiere a la demostración silogística basada en premisas ciertas, necesarias y evidentes, como se describe en los segundos analíticos de Aristóteles. En el ámbito de las matemáticas islámicas, que tuvieron un florecimiento significativo entre los siglos IX y XII, el Burán se utilizaba para designar una demostración matemática rigurosa de un resultado o teorema. Los matemáticos islámicos heredaron y tradujeron obras griegas como los Elementos de Euclides, que es un modelo de demostración axiomática y deductiva. El Burán era el término empleado para la presentación de estas pruebas lógicas y necesarias, garantizando la certeza del conocimiento matemático. Este es un cuadro comparativo entre la prueba de la existencia de Dios formulada por Avicena y la prueba del primer motor formulada por Aristóteles. Avicena parte de la distinción entre ser necesario y ser contingente. Todo lo contingente requiere una causa. Aristóteles parte de la observación del movimiento en el mundo. Todo lo que se mueve es movido por otro. El principio clave en Avicena es la imposibilidad de una regresión infinita de causas contingentes, así que debe existir un ser necesario por sí mismo. El principio clave en Aristóteles es la imposibilidad de una regresión infinita de motores, así que debe existir un primer motor inmóvil. Para Avicena, la causa última es el ser necesario, que existe por esencia, no depende de nada y es causa de la existencia de todo lo demás. Para Aristóteles, el primer motor es acto puro, sin potencia, es eterno, es indivisible, mueve como causa final, como objeto de deseo o atracción. Para Avicena, la causalidad es existencial. El ser necesario otorga el ser mismo a los entes contingentes. Para Aristóteles, la causalidad es dinámica y final. El primer motor mueve sin moverse, como lo deseable mueve al que desea. Para Avicena, el ser necesario es único, simple, eterno, fuente de todo ser, y su existencia es absolutamente necesaria. Aristóteles admite que existen múltiples motores inmóviles, entre 47 y 55, que están vinculados al movimiento de los astros, pero el principio que mueve el cosmos es el motor inmóvil.
Para Avicena, Dios es el fundamento ontológico absoluto, es unidad, simplicidad y necesidad. Para Aristóteles, Dios, que se identifica con el primer motor, es el principio cosmológico, es acto puro, pensamiento de pensamiento. El primer motor inmóvil es la razón fundamental de la existencia, el orden y el movimiento eterno del cosmos. Así que la concepción de lo divino en Aristóteles es una definición filosófica. Avicena inspiró a pensadores islámicos y cristianos, tales como Maimónides y Tomás de Aquino. Su noción de ser necesario se convirtió en base de la teología racional. Por su parte, Aristóteles fue la raíz del argumento cosmológico clásico. Tomás de Aquino reelaboró la prueba aristotélica en la demostración de la existencia de Dios a través de la primera vía. Esta es una breve síntesis sobre la eternidad o temporalidad del universo, así como de la relación del universo con Dios, desde las concepciones de Aristóteles hasta la teología islámica ortodoxa, pasando por los principales representantes de la falsafa o filosofía islámica. Para Aristóteles, el universo es eterno en acto, porque siempre ha estado en movimiento, pero depende del primer motor inmóvil, porque ese movimiento del universo necesita una causa última que no sea movida por otra. El motor inmóvil actúa como causa final, atrayendo todo hacia él sin moverse. El universo no fue creado, sino que existe eternamente. Su movimiento eterno necesita una fuente no movida que lo explique. Esa fuente es el motor inmóvil que no interviene, pero es el fin hacia el cual todo tiende. Así el universo está en acto perpetuo, pero dependiente ontológicamente de una causa última que le da sentido. Para Al-Farabi, el universo también es eterno. No existe una creación temporal y el mundo surge como una emanación jerárquica desde Dios. Para Avicena, el universo es eterno como efecto necesario. No hay una creación en el tiempo. Dios es el ser necesario y la causa ontológica del universo. Para Averroes, el universo es eterno en el sentido aristotélico. No existe una creación temporal. Y respecto al universo, Dios es la causa eterna, no creador temporal. La filosofía islámica ortodoxa o teología sostiene que el universo no es eterno. Sí hay una creación de la nada en el tiempo y Dios es el creador libre y trascendente, causa eficiente y final del universo. La estructura del conocimiento, según Ibn Sina, mejor conocido como Avicena,
que ejerció un poderoso impacto en Occidente a través de la España musulmana, proporcionó una sistematización de la filosofía que cimentó el rol crucial de las matemáticas. Avicena concibió la filosofía como un saber universal y la dividió en ciencias teóricas y prácticas. Dentro de las ciencias teóricas, la matemática ocupa una posición ontológica intermedia. Avicena la clasificó entre la metafísica como filosofía primera, que estudia los seres inmateriales y el primer principio, y la física, que estudia los seres materiales existentes e inseparables de la materia. Las matemáticas, por su parte, estudian los seres que existen en la materia, pero que pueden ser abstraídos de la materia. Este estatus intermedio le otorga a la matemática la función de puente. Su abstracción le confiere más universalidad que a la física, pero se mantiene por debajo de la metafísica, que es la ciencia suprema del ser en cuanto ser. Esta colocación central de la matemática justifica su uso fundamental en la cosmología jerárquica desarrollada por los falasifa. El cosmos es concebido como una emanación jerárquica de intelectos y esferas celestes. Las esferas celestes, que son objetos físicos dotados de movimientos perfectamente regulares y geométricos, requieren ser descritas con precisión matemática. La regularidad geométrica de los cielos se interpreta entonces como el punto de contacto visible y el lenguaje estructural que permite al intelecto pasar de las verdades del mundo físico a las verdades del orden divino y metafísico. Un debate importante en la filosofía matemática islámica medieval se centró en la ontología del tiempo, el espacio y la magnitud, articulada a través de la confrontación entre el atomismo defendido por la escuela del Kalam y la defensa del continuo aristotélico por la falsafa. El atomismo del Kalam y la teología de la finitud es una concepción de los teólogos especulativos mutakalimun que defendieron una cosmología basada en la fisicalidad discreta. Sostuvieron que el cosmos estaba compuesto de un número finito de átomos indivisibles. Estos átomos no eran solo físicamente indivisibles, sino también eran conceptualmente indivisibles, careciendo de estructura interna. La negación fundamental del Kalam fue la de la imposibilidad del infinito actual. Argumentaron que la existencia de un infinito completo o real, por ejemplo, una serie de eventos pasados ya terminada, es absurda y verdaderamente imposible. Esta negación es la base de su teología cosmológica. Si el infinito actual es imposible, el universo debe tener un comienzo temporal, a diferencia de Aristóteles, que sostenía que el universo era eterno. Esta postura atomista facilitaba el concepto teológico del ocasionalismo, donde Dios debía recrear el universo momento a momento, átomo de tiempo a átomo de tiempo, garantizando así su omnipotencia directa y su causalidad sobre todos los eventos. Al-Ghazali fue uno de los teólogos más influyentes del Kalam y sostuvo que un infinito actual no puede existir en la realidad, aunque sí puede concebirse en la mente como una abstracción
matemática. Un argumento contra la continuidad, basado en el infinito actual, enuncia que las diferencias de tamaño se explican por la diferencia en el número de partes constitutivas que componen el cuerpo. Ahora bien, si los cuerpos fueran continuos y estuvieran compuestos por un número infinito de partes, entonces el número de partes que constituyen una semilla de mostaza y el número de partes que constituyen una montaña serían los mismos, es decir, infinitos. En consecuencia, los dos cuerpos no deberían diferir en tamaño, ya que un infinito no puede excedir a otro, y sin embargo, tal conclusión es evidentemente falsa. Podemos notar aquí otra diferencia con Aristóteles. Mientras que el esagirita aceptaba la divisibilidad al infinito de una magnitud, ya sea lineal, de superficie o de volumen, como una montaña, no sostenía que dicha magnitud estaba compuesta por una infinidad de partes o unidades. Los falasifa, adhiriéndose al aristotelismo, rechazaron el atomismo. Argumentaron que la magnitud continua se define como infinitamente divisible solo potencialmente, no como una suma de partes ya existentes y actuales. Insistieron en que una magnitud continua es una y unificada y no está compuesta por un número actual infinito de partes. Esta distinción entre el infinito potencial y el infinito actual les permitió mantener la eternidad potencial del universo sin caer en las paradojas lógicas del infinito actual. La falsafa presentó argumentos matemáticos rigurosos contra la teoría atomicista, demostrando que la noción de partes conceptualmente indivisibles es inadecuada para describir fenómenos naturales básicos. Para el Kalam, el continuo está compuesto de átomos indivisibles, atomismo. El espacio y el tiempo se conciben como discretos, formados por unidades mínimas. Para la falsafa, el continuo es infinitamente divisible. No existen átomos espaciales o temporales. El espacio y el tiempo son magnitudes continuas. Para el Kalam, la naturaleza del continuo implica la creación y omnipotencia divina. Y para la falsafa, la continuidad es el fundamento físico y metafísico para la eternidad del mundo y la dependencia necesaria de Dios. El Kalam rechaza de la continuidad mediante paradojas del infinito, por ejemplo, la del grano de mostaza y la montaña, mientras que la falsafa defiende la continuidad mediante demostraciones geométricas, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. La geometría se convierte en el árbitro de la verdad ontológica de la naturaleza. El Kalam rechaza un infinito actual, por ejemplo, un pasado eterno o una serie infinita de causas. El universo debe tener un comienzo. La falsafa también rechaza un infinito actual. Si un infinito se pudiera recorrer o completar, dejaría de ser infinito, lo cual es una contradicción. La negación del infinito actual defiende la creación ex nihilo y la finitud temporal del universo. Para el Kalam, el tiempo está compuesto de instantes discretos, como átomos temporales. El pasado infinito es imposible, así que el universo tuvo un inicio. La falsafa sostiene que el tiempo es un continuo ligado al movimiento. Puede extenderse indefinidamente hacia atrás. Avicena acepta la eternidad del mundo. Para el Kalam, el espacio es discreto, compuesto de unidades mínimas de extensión, al modo como sostenían los pitagóricos. El atomismo facilita el ocasionalismo y la causalidad directa divina. Para la falsafa, el espacio es continuo, no hay partes últimas indivisibles, sino divisibilidad indefinida, como sostenía Aristóteles. Para el Kalam, la causalidad se manifiesta en la voluntad divina directa y necesaria, lo que es el ocasionalismo. Para la falsafa, la causalidad se manifiesta en la serie causal jerárquica y necesaria, aristotélica. El debate se centra en si las leyes naturales, matemáticas,
son necesarias o contingentes. Para el Kalam, un infinito actual es contradictorio, por lo que el universo debe tener un comienzo y una causa trascendente. Para el aristotelismo y el avicenismo, el infinito potencial es coherente con la naturaleza del continuo, el universo puede ser eterno, aunque dependiente de un principio necesario. Para Aristóteles, el motor inmóvil se concibe como causa final. Avicena concibe a Dios como ser necesario, causa ontológica. Para la teología islámica ortodoxa, Dios es creador libre y trascendente, causa eficiente y final.